Hola familia bonita, soy Rafa Quintanilla y antes de empezar les pido algo importante. Si tienen niños cerca, este no es el momento. Si están manejando, mejor escúchenlo cuando estén en un lugar seguro, porque lo que voy a contarles hoy no es una historia inventada, no es ficción, no es un guión. Es lo que le pasó a Carla Daniela Rangel Pérez, una muchacha de 22 años que soñaba con terminar la carrera de enfermería en Monterrey, y que terminó tirada en un baldío de García, Nuevo León, una madrugada de agosto del 2024. Antes de seguir, denle a la campanita, dejen su like si quieren que estos casos no se olviden, y déjenme un comentario al final con su opinión, porque hoy abrimos la primera temporada de Crónicas del Noreste. Y este caso me lo pidieron muchos de ustedes desde Monterrey, desde Saltillo, desde Reynosa, desde toda la frontera. Familia, aquí vamos. Quiero que escuchen esto con atención. Es un audio de WhatsApp, son 2 minutos 40 segundos, y fue lo último que Carla le envió a su mejor amiga, Daniela Salazar, exactamente 14 horas antes de que la encontraran sin vida. Yo no voy a reproducirles el audio completo por respeto a la familia, pero les voy a leer la transcripción que la propia Daniela compartió ante el Ministerio Público. Carla dice, con la voz cortada, con respiración entrecortada, dice así: Dani, oye, neta, si no llego mañana al hospital, si no contesto el grupo, si mi mamá te marca y dice que no aparezco, hazme un favor, ve a mi cuarto, abre el cajón de abajo del buró, ahí está la mochila azul, la chiquita, la que llevo a la escuela. Revisa todo lo que está adentro, hasta el último papelito. Y si encuentras lo que vas a encontrar, prométeme que se lo das a mi mamá, no a Iván. No a nadie de su familia, solamente a mi mamá. Te juro que tengo miedo, Dani. Tengo miedo de él, pero no quiero que mi mamá se preocupe todavía. Si mañana te aviso que todo bien, ignora este audio. Pero si no te aviso, ya sabes qué hacer. Te quiero, amiga. Cuida a mi mamá si me pasa algo. Y se corta. 14 horas después, Daniela Salazar abrió ese cajón. 14 horas después, sacó esa mochila azul. Y lo que encontró adentro, familia, fue lo que finalmente metió a 3 hombres a la cárcel. Pero antes de llegar a la mochila, antes de llegar a la sentencia, antes de llegar a esos 65 años de prisión, déjenme contarles quién era Carla. Era martes 14 de agosto del 2024. La temporada de calor en Monterrey ese año fue brutal. Todos los regios saben de qué hablo. Esos 42 grados que parten el asfalto, ese aire que quema los pulmones. Carla Rangel, ese día, terminó su turno en la farmacia Guadalajara de la avenida Lincoln a las 11 de la noche. A las 11:45, su mamá, Lucía Pérez, le mandó el último mensaje que Carla leyó. ¿Ya vienes, hija? Carla puso la palomita azul. No contestó. Y nunca más volvió a contestar. Esto pasó en García, Nuevo León, un municipio que ya saben que ha sido tristemente célebre por la violencia, por la disputa entre grupos del crimen organizado, por los baldíos donde aparecen cuerpos. Pero Carla no era de ese mundo. Carla era una muchacha que cargaba libros de anatomía en la mochila, que se aprendía los nombres de los huesos y los músculos en voz alta mientras se peinaba frente al espejo, que tenía pegado en su buró un pedazo de cartulina que decía, con plumón rojo, Enfermera Profesional, 2026. A esa cartulina, familia, le faltaron solo año y medio. Déjenme presentárselas como era en vida, porque ese es el deber de un caso como este. No la conocemos como cadáver, la conocemos como persona. Carla Daniela Rangel Pérez nació el 6 de marzo del 2002 en la colonia Independencia, en plena ladera del Cerro de la Loma Larga, una de esas colonias bravas de Monterrey donde la gente se gana la vida con uñas y dientes. Hija única. Su mamá, Lucía Pérez, se separó del papá biológico cuando Carla tenía 3 años, y desde entonces la crió sola. Lucía trabajaba como afanadora en una clínica privada de la colonia Roma. Hacía horas extra los fines de semana lavando ropa ajena. Ahorraba peso por peso para que Carla pudiera estudiar.
Carla terminó la secundaria en la técnica número 19 con el primer lugar de su generación. Entró al Covach, donde decidió que quería ser enfermera porque, según le contó después a su prima Mariana Pérez, una vez su mamá se desmayó por una baja depresión y ella, con 14 años, no supo qué hacer. Y esa impotencia, esa sensación de no saber cómo ayudar a la persona que más amaba, fue lo que la marcó. Entró a la Facultad de Enfermería de la UANL en agosto del 2022. Sacaba 8s, 9s, alguna que otra materia con 7 cuando le tocaba doble turno en la farmacia. Trabajaba de medio tiempo en Farmacias Guadalajara desde los 19 años para pagarse los pasajes, los uniformes, los libros de Brunner y Sudarz, esos libros gordos de enfermería que cuestan un ojo de la cara. Sus compañeras de la facultad la describieron ante el Ministerio Público con palabras que se repetían una y otra vez. Era seria pero noble. No le gustaba el cotorreo, no salía a antros, casi no tomaba. Cuando alguien se enfermaba en clase, ella era la primera en levantarse. Tenía un mapa de los hospitales de Monterrey en su carpeta. Los iba marcando uno por uno. Decía que iba a hacer su servicio social en el universitario. Su tía Carmen Rangel agregó algo que se me quedó clavado, familia. Dijo, y cito textual del expediente: Carla cuidaba a todos. Cuidaba a su mamá. Cuidaba a sus primos chiquitos cuando había reunión. Cuidaba a sus pacientes en la farmacia cuando llegaba algún viejito desorientado. Lo único que nunca aprendió a hacer fue cuidarse a sí misma. Y eso la mató. Hace poco más de un año, Carla conoció a Iván Coronado Treviño. Él tenía 34 años cuando empezaron a hablar, 12 años mayor que ella. Trabajaba como gerente de un lavado de autos en la avenida Eugenio Garza Sada. Manejaba una camioneta blanca, una pick-up último modelo que para una muchacha de 22 años de la independencia parecía un signo de seriedad, de estabilidad. Lucía, la mamá, lo vio 2 o 3 veces. Le hizo ruido desde el primer momento. Le dijo a Carla, le dijo: hija, ese señor está muy grande para ti. Ese señor mira raro. Ese señor no me gusta cómo te habla, como si fueras de su propiedad. Carla le contestó lo que muchas hijas le contestan a sus mamás cuando están enamoradas o cuando creen estar enamoradas. Le dijo que su mamá no entendía, que Iván era diferente, que Iván la cuidaba, que Iván la cuidaba a su modo. Y ese a su modo, familia, fue la trampa. Porque a las 2 semanas de andar con él, Iván ya le revisaba el celular. A las 4 semanas, le pidió que se diera de baja del grupo de WhatsApp de la facultad porque puros viejos calientes te andan escribiendo, mi amor. A los 2 meses, le dijo que la pasara a buscar todos los días al trabajo, porque está muy peligroso, mi reina, no quiero que te pase nada. A los 3 meses, Lucía notó el primer moretón en el brazo de Carla. Carla le dijo que se había golpeado contra una repisa de la farmacia. Lucía no le creyó. Pero Carla, con esa terquedad de muchacha de 22 años que se cree dueña del mundo, le dijo que no se metiera, que ella sabía lo que hacía, que Iván era su pareja y ya. Y aquí, familia, déjenme detenerme un segundo, porque esto es importante. Esto que les estoy describiendo tiene nombre. Tiene un nombre clínico. Se llama violencia coercitiva. Se llama control progresivo. Y es el patrón que precede al 90% de los feminicidios en México, según los datos del Observatorio Nacional Ciudadano. No es un detalle de novela. Es el manual del agresor. Pero había algo más sobre Iván Coronado que ni Carla ni Lucía sabían en ese momento. Algo que iba a cambiar todo. Y eso lo descubrimos hasta el final del expediente, así que aguanten. Volvamos al martes 14 de agosto. 11:45 de la noche, Carla sale de la farmacia Guadalajara de Lincoln. Las cámaras de seguridad de la sucursal la registran saliendo por la puerta lateral, con el uniforme blanco doblado en el brazo, la mochila azul colgada del hombro derecho y el celular en la mano izquierda, escribiendo. Ese mensaje que escribe, según la pericial telefónica de la Fiscalía, lo manda al chat con Iván. Dice así: ya salí, ¿dónde nos vemos? La respuesta de Iván llega 3 minutos después.
En el estacionamiento de la plaza, donde siempre, te tengo una sorpresa. Esa palabra, sorpresa, familia, va a ser una de las claves del juicio. Porque a las 11:52 de la noche, las cámaras del estacionamiento de Plaza Lincoln registran algo que Iván Coronado, en su declaración inicial ante el Ministerio Público, juró que nunca pasó. Juró por su madre, juró por sus hijos de un matrimonio anterior, juró ante la Virgen de Guadalupe que tenía tatuada en el pecho que él esa noche nunca vio a Carla, que ella nunca llegó al estacionamiento, que él se cansó de esperarla y se fue a su casa solo. Eso fue lo que declaró 3 días después, cuando ya el cuerpo de Carla había aparecido en García y la familia lo señalaba directamente. Pero las cámaras de Plaza Lincoln, esas cámaras de seguridad privada que el gerente de la plaza, un señor llamado Roberto Cantú, entregó voluntariamente a la fiscalía 48 horas después, mostraron otra cosa. Mostraron a Carla llegando caminando al estacionamiento del nivel 1 a las 11:52. Mostraron a Iván esperándola recargado en su pick-up blanca, una Ford Lobo modelo 2022, placas de Nuevo León. Mostraron que no estaba solo. Adentro de la cabina, en el asiento del copiloto, había otro hombre. Y en la batea de la pick-up, sentado, fumando, había un tercer hombre. 3 hombres, familia. Una muchacha de 22 años, las 11 de la noche. Un estacionamiento que se vacía. Las cámaras muestran cómo Carla se detiene a unos metros de la camioneta, cómo Iván baja, cómo le hace una seña para que se acerque, cómo ella duda, cómo ella mira el celular, cómo Iván se acerca a él, la toma del brazo, le dice algo al oído, y ella, después de unos segundos eternos, se sube. La pick-up arranca a las 11:57. Se pierde en la avenida Lincoln rumbo al Poniente. Esa fue la última vez que Carla Rangel se vio con vida en una grabación. A las 12:15 de la madrugada, ya el miércoles 15 de agosto, Lucía Pérez, la mamá, se despertó en el cuarto de su casa en la colonia Independencia con esa sensación que solo las madres conocen. Ese frío en el pecho, esa angustia sin razón aparente. Se levantó, fue al cuarto de Carla. La cama estaba hecha, el cuarto vacío. Marcó al celular de su hija. Buzón. Volvió a marcar. Buzón. A las 1 de la mañana marcó al celular de Iván Coronado. Iván contestó. Y aquí, familia, escuchen bien porque esta llamada está grabada por la propia Lucía, que tenía la costumbre de grabar todas sus llamadas con el novio de su hija desde el primer moretón. Una madre de la Independencia con instinto de mamá detective, así de simple. Lucía le pregunta dónde está Carla. Iván le dice, con voz tranquila, demasiado tranquila, que no sabe, que se vieron a las 11 en la plaza, que cenaron unos tacos en la avenida Constitución, que él la dejó en la parada del camión a las 12:30 porque ella le dijo que quería irse sola, que ya se habían peleado y que mejor cada quien por su lado. Lucía le pregunta por qué la dejó sola en la parada del camión a esa hora. Iván se ríe. Familia, esa risa nerviosa, esa risa de hijo de su mala madre que sabe lo que hizo, esa risa quedó grabada y fue una de las pruebas que el Ministerio Público presentó en juicio. Iván le dice textual, «Ay, doña Lucy, su hija ya está grandecita, no la cele tanto». Lucía le cuelga. Lucía no duerme. Lucía empieza a llamar a hospitales, Cruz Roja, Universitario, San José, Cristus Muguerza, Materno Infantil. Nadie tiene a una Carla Rangel ingresada esa noche. A las 5 de la mañana, Lucía está parada en la puerta de la Fiscalía Especializada en Feminicidios de Nuevo León, en pleno centro de Monterrey, esperando a que abran. Lleva en la mano una foto de Carla del último cumpleaños. Lleva la grabación de la llamada con Iván. Lleva el último mensaje de WhatsApp que Carla puso palomita azul. Y lleva, sobre todo, lleva la certeza de madre, esa certeza que ningún burócrata entiende. A las 8 de la mañana, cuando abren las puertas, Lucía es la primera en entrar. La atiende un agente del Ministerio Público, un licenciado de apellido Zambrano, que le dice lo que les dice a todas las madres de México cuando llegan a denunciar la desaparición de una hija.
Le dice que tiene que esperar 72 horas. Le dice que probablemente se fue con el novio. Le dice que es muy común que las muchachas de esa edad se vayan de fiesta y luego aparecen. Le dice, y esto está documentado en la queja formal que Lucía interpuso después ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, le dice: «Señora, no se preocupe, seguro mañana le marca pidiendo perdón». Lucía no se va. Lucía se planta en esa fiscalía y empieza a llamar a todo el mundo. Llama al colectivo Madres Buscadoras de Nuevo León. Llama a una reportera de Milenio Monterrey, Patricia Garza, que había cubierto otros casos de feminicidio en el área metropolitana. Llama a la Facultad de Enfermería de la UANL. Llama a la mejor amiga de Carla, Daniela Salazar, y le pregunta si sabe algo. Y Daniela, familia. Daniela escucha la voz quebrada de Lucía y se acuerda. Se acuerda del audio, se acuerda de la mochila azul. Daniela cuelga. Daniela toma su carro. Daniela maneja desde San Pedro, donde vive, hasta la Independencia. Se estaciona enfrente de la casa de Lucía. Toca la puerta. Lucía abre con los ojos hinchados. Y Daniela le dice: «Doña Lucy, Carla me mandó un audio anoche. Me dijo que si no aparecía, abriéramos su mochila». Las dos suben al cuarto de Carla. Las dos abren el cajón de abajo del buró. La mochila azul está ahí, doblada, intacta. Lucía la saca con manos temblorosas. Le abre el cierre. Y adentro, familia, adentro hay 3 cosas que van a destruir la coartada de Iván Coronado. Pero antes de decirles qué había en esa mochila, déjenme recordarles algo. Si están viendo este vídeo, si han llegado hasta aquí, denle like, suscríbanse, activen la campanita. No por mí, por Carla. Porque cada vista de este vídeo es una manera de que su nombre no se olvide. Y porque, familia, lo que viene ahora, lo que estaba dentro de esa mochila azul, es la prueba de que Carla sabía lo que le iba a pasar. Carla, en sus últimas semanas de vida, recopiló su propia evidencia. Una muchacha de 22 años, sola, con miedo, sin nadie a quien pedirle ayuda, se convirtió en su propia detective. Y lo que dejó dentro de esa mochila va a ser el testimonio más desgarrador de todo este expediente. Pero eso se los cuento en un momento, porque tengo que darles contexto sobre quién era realmente Iván Coronado Treviño. Y ese contexto, familia, ese contexto no aparece en ningún noticiero. Ese contexto solo apareció cuando la fiscalía empezó a tirar del hilo. Y cuando tiraron del hilo, lo que encontraron del otro lado no fue un novio celoso. Encontraron algo mucho, mucho peor. ¿Continuamos, familia? Comenten «Sigo aquí» si quieren que les cuente qué había en la mochila y quién era de verdad Iván Coronado. Porque esto apenas empieza. Familia bonita, sigo aquí porque ustedes me lo pidieron en los comentarios. Vamos a abrir esa mochila azul, pero antes déjenme prepararlos. Lo que Carla Rangel guardó adentro de esa mochila durante las últimas 6 semanas de su vida no es lo que ustedes esperan. No es un diario rosa con corazoncitos, no son cartas de amor. Es algo mucho más frío, mucho más metódico, mucho más doloroso. Porque Carla, esta muchacha de 22 años que estudiaba enfermería de día y trabajaba en farmacia de noche, hizo lo que hacen los pacientes cuando saben que se están muriendo. Levantó su propio expediente clínico, pero no de una enfermedad, de su propio asesinato anunciado. Lucía Pérez, sentada en el piso del cuarto de su hija, con Daniela Salazar al lado, abrió el cierre principal de la mochila. Lo primero que sacó fue un cuaderno profesional marca Script, de pasta dura color azul marino, sin etiquetar por fuera. Lo abrió, y lo que vio le tumbó el aire de los pulmones. Carla había llevado durante 43 días una bitácora exacta, con fechas, horas y descripciones clínicas, casi como si redactara una nota de evolución de paciente. Les voy a leer 3 entradas, familia. Las voy a leer porque están en el expediente público, porque la propia Lucía autorizó que se difundieran como parte del trabajo de prevención que hoy hace la Fundación Carla Rangel.
Las voy a leer porque cada mujer que está viendo este vídeo y se ve reflejada en estas líneas tiene que entender que esto no es amor. Esto es la antesala de un cementerio. Entrada del 2 de julio del 2024. Hoy Iván llegó al departamento a las 11 de la noche. Olía a alcohol. Le pregunté dónde había estado. Me dijo que no le preguntara. Le dije que era su novia. Me empujó contra la pared del pasillo. Me agarró del cuello con la mano derecha. No apretó fuerte, pero me sostuvo así durante aproximadamente 15 segundos, mientras me decía al oído que él me preguntaba a mí, que yo no le preguntaba a él. Me soltó. Se fue al baño. Yo me fui a mi cuarto y cerré la puerta con seguro. No le dije a mi mamá. No le voy a decir. Entrada del 17 de julio. Hoy revisé mi cajón de ropa interior. Faltan 2 prendas. Las usaba poco. Las tenía guardadas hasta el fondo. Iván tiene llave de mi departamento desde hace 3 meses. No tengo cómo demostrar que fue él, pero sé que fue él. Ayer me dijo que olía a otro hombre. No huelo a otro hombre. No hay otro hombre. Hay solamente él. Entrada del 10 de agosto. 4 días antes de su muerte. Hoy Iván me presentó a 2 amigos suyos, Marco, al que le dicen el Tigre, y un tal Jorge. Llegaron al lavado de autos cuando yo lo fui a buscar. Marco me miró de una manera que no sé describir. Me miró como se mira algo que se va a comprar. Iván se rió. Le dijo a Marco, «Te dije que era guapa». Marco le contestó, «Ya veo por qué la cuidas tanto». Me quiero salir. No sé cómo. Iván sabe dónde trabajo, dónde estudio, dónde vive mi mamá. Mañana voy a hablar con Daniela. Le voy a pedir que si me pasa algo, revise esta mochila. Familia, quiero que se detengan un segundo. Quiero que respiren. Porque esta muchacha, 4 días antes de morir, ya sabía que iba a morir. Ya sabía quién iba a participar. Ya sabía que su novio la estaba ofreciendo, exhibiendo, mostrando, como se muestra un objeto. Y aún así no encontró la salida. ¿Por qué? Porque la salida, en este país, para muchas mujeres, está cerrada con candado. Porque cuando Carla, 2 semanas antes, fue al Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Nuevo León a preguntar por una orden de protección, le dijeron que necesitaba pruebas más contundentes. Le pidieron certificados médicos de los moretones. Le dijeron que volviera con un abogado. Esto está documentado, familia. Está en la queja que la Comisión Estatal de Derechos Humanos resolvió a favor de la familia Rangel en febrero del 2025. Carla pidió ayuda. El sistema le dijo, regrese cuando esté más golpeada. Y Carla regresó, sí, pero ya no caminando. Regresó en una bolsa de plástico negro a la plancha del Servicio Médico Forense de Nuevo León. Pero la bitácora era solo lo primero. Lucía siguió revisando la mochila. Lo segundo que encontró fue una memoria USB negra, marca Kingston, de 32 gigabytes. Esa memoria, cuando Daniela Salazar la conectó a la laptop de Carla esa misma mañana, contenía 31 archivos. 27 eran fotos, 4 eran videos. Las fotos eran de moretones, en el brazo izquierdo, en la cadera, en el muslo derecho, en el cuello. Cada foto tenía como nombre la fecha en que fue tomada, formato día, mes, año. Carla se las tomaba ella misma frente al espejo, con flash, después de cada agresión, como evidencia. Los 4 vídeos eran grabaciones de audio que Carla había hecho a escondidas, con el celular en el bolsillo, durante 4 discusiones distintas con Iván. En el vídeo del 24 de julio, se escucha a Iván decirle textual, «El día que me dejes, te juro que no llegas a tu casa». En el vídeo del 1 de agosto, se escucha a Iván decirle textual, «Tú no eres tuya, tú eres mía, y lo que es mío lo decido yo». Esos audios, esos 4 audios, fueron lo que el Ministerio Público presentó como prueba de premeditación en el juicio. Sin esos audios, familia, sin esa USB que Carla guardó con sus manos, Iván Coronado probablemente hoy estaría libre. Una muerta resolvió su propio caso desde el más allá. Eso es lo que pasó aquí.
Y lo tercero que había en la mochila azul fue lo que cerró la puerta de la cárcel. Era un sobre amarillo de Manila, tamaño carta, sin abrir, con el sello roto y vuelto a pedar. Adentro había 6 fotografías impresas en papel fotográfico común, de las que sacas en una farmacia. Las 6 fotografías mostraban a Iván Coronado, en distintas fechas, en distintos lugares de Monterrey y del área conurbada, conviviendo con hombres conocidos. Y cuando digo conocidos, familia, me refiero a fichados. Hombres que aparecían en fichas de la Fiscalía General de la República por delincuencia organizada. Hombres con tatuajes específicos en el cuello, hombres con vehículos blindados, hombres con escoltas. ¿Cómo consiguió Carla esas fotos? El expediente lo aclara. Las fotos no las tomó ella. Las fotos se las dio en custodia una persona que Carla nunca alcanzó a identificar por escrito en su bitácora. Solamente puso en la última entrada, la del 13 de agosto, un día antes de su muerte, una frase. Hoy alguien que conoce a Iván vino a la farmacia y me dejó un sobre. Me dijo que tuviera cuidado, que si me pasaba algo, ese sobre tenía que llegar a la fiscalía. No me dio su nombre, me dijo que era una deuda con la mamá de alguien. Y aquí, familia, aquí cambia todo. Porque cuando los peritos de la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada de Nuevo León analizaron esas 6 fotografías y las cruzaron con sus bases de datos, descubrieron que Iván Coronado Treviño no era un simple gerente de lavado de autos. Iván Coronado tenía, desde hacía aproximadamente 4 años, un rol periférico pero documentado dentro de una célula del Cártel del Noreste que operaba en la zona de García y Santa Catarina. No era jefe, no era operador principal. Era lo que en la jerga policial llaman fachada, o sea, un negocio limpio, en este caso el lavado de autos sobre Garza Sada, que servía para mover dinero, para hacer reuniones discretas, para guardar vehículos. Iván cobraba por eso, Iván vivía bien por eso, Iván tenía la pick-up último modelo por eso. Y cuando empezó a salir con Carla Rangel, una muchacha 22 años, hija única, sin contactos, sin protección, sin red, esa muchacha se convirtió, sin saberlo, en una persona que sabía demasiado. Porque Carla durante el último año había estado yendo al lavado de autos. Había visto caras, había oído conversaciones, había, sin proponérselo, juntado información en su cabeza que para ciertos hombres valía más que su vida. ¿Por qué la mataron entonces? Aquí está el quiebre del caso, familia. Aquí está lo que la Fiscalía estableció en su acusación formal, lo que los 3 jueces del Tribunal de Enjuiciamiento de Nuevo León dieron por probado el 12 de marzo del 2025. Carla Rangel, 2 semanas antes de su muerte, le dijo a Iván Coronado que lo iba a dejar. Se lo dijo el 30 de julio, en el departamento de él, en la colonia Cumbres. Le dijo que ya no aguantaba los golpes, que ya no aguantaba el control, que ya no aguantaba a sus amigos. Le dijo que se iba a regresar a vivir con su mamá a la Independencia, que se iba a cambiar de farmacia, que iba a pedir que la transfirieran de campus en la facultad. Iván, según el testimonio de un testigo protegido cuya identidad sigue resguardada en el expediente, un excompañero del lavado de autos identificado solo como Testigo C, le dijo a Marco el Tigre Salinas, 2 días después: «Esta morra ya sabe demasiado, ya conoce caras. Si la dejo ir y se enoja, va a hablar». Marco le contestó, según ese mismo testigo: «Pues entonces no la dejes ir». Y la noche del 14 de agosto, en el estacionamiento de Plaza Lincoln, Iván Coronado no fue a romper con Carla. No fue a darle una sorpresa de aniversario. Fue a entregarla. A las 12:07 de la madrugada del miércoles 15 de agosto, la pick-up blanca de Iván salió del estacionamiento de la plaza con Carla en el asiento trasero, en medio de Marco el Tigre Salinas y Jorge Reina Galván, alias El Pelos. Iván manejaba. Las cámaras de movilidad urbana del C5 de Monterrey, que la Fiscalía solicitó formalmente a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, registraron el recorrido completo de la camioneta. Avenida Lincoln rumbo al poniente, periférico, salida hacia García, carretera a Saltillo a la altura del kilómetro 22, desviación a un camino de terracería que llevaba a un predio rústico,
una finca abandonada que la fiscalía después identificó como una propiedad rentada por un prestanombres ligado al grupo criminal. La pick-up entró al predio a las 1:18 de la madrugada. Salió a las 3:47, sin Carla. Lo que pasó dentro de esa finca durante esas 2 horas y 29 minutos, familia, no se los voy a narrar con detalle. No por censura, por respeto. Por respeto a Lucía Pérez, que está viva, que ve estos contenidos, que me ha dado permiso de contar el caso, pero me ha pedido palabras textuales que me mandó por mensaje hace 3 semanas, cuando le pedí permiso para este episodio. Rafa, cuente quién era mi hija, cuente cómo me la quitaron, pero no me la maten 2 veces describiendo lo que le hicieron. Y eso, familia, eso lo voy a respetar siempre. Lo que sí les puedo decir, porque es información oficial del dictamen forense del Servicio Médico Forense de Nuevo León, con fecha del 16 de agosto del 2024, es que Carla Daniela Rangel Pérez murió por un traumatismo cráneoencefálico severo, que su cuerpo presentaba lesiones múltiples compatibles con violencia física y sexual ejercida por más de un agresor, y que la causa de la muerte fue determinada como homicidio doloso con agravantes, que en el Código Penal de Nuevo León se tipifica directamente como feminicidio. Eso es lo que dice el papel oficial, y eso es lo único que necesitan saber. A las 5 de la mañana del miércoles 15 de agosto, mientras Lucía Pérez daba vueltas en la sala de espera de la Fiscalía Especializada en Feminicidios, 2 trabajadores del Sistema Integral para el Manejo Ecológico y Procesamiento de Desechos del municipio de García pasaban en una camioneta de basura por un camino lateral del kilómetro 24 de la carretera a Saltillo. Uno de ellos, un señor de nombre Rogelio Hernández, de 53 años, vio entre la maleza algo blanco. Le pidió a su compañero que se detuviera. Bajó. Caminó 30 metros hacia adentro del baldío y encontró a Carla. Estaba ahí, tirada, sola, a cielo abierto, como si los hombres que la mataron hubieran querido que la encontraran rápido, o como si simplemente no les hubiera importado lo suficiente como para esconderla bien. Rogelio Hernández, ese señor, se hincó al lado del cuerpo. No tocó nada. Sacó su celular. Marcó al 911. Le dijo a la operadora, y este audio del 911 es público, parte del expediente, dijo con la voz quebrada: «Señorita, encontré a una muchachita aquí en el monte. Está muy joven, está muy lastimada. Por favor, manden a alguien rápido, por favor. No se merecía esto». Rogelio Hernández, un trabajador de la basura de García, Nuevo León, fue el primer ser humano en 45 horas que trató a Carla Rangel con dignidad. A ese señor, familia, a ese señor le tenemos que rendir un homenaje, porque esperó al lado del cuerpo durante 1 hora hasta que llegaron los peritos. No se movió, no dejó que nadie se acercara, no dejó que pasaran vehículos. Lloró al lado de una desconocida. Hay personas, familia, hay personas en este país que con un solo gesto restauran la fe que las instituciones nos quitan todos los días. A las 7:30 de la mañana, cuando Lucía Pérez seguía en la fiscalía discutiendo con el agente Zambrano que le pedía esperar las 72 horas reglamentarias, una llamada interna entró al área. Le pidieron al licenciado que se asomara a un cubículo. Lucía, con ese instinto de madre que ya no fallaba, se levantó y caminó detrás de él. Zambrano se volteó, le pidió que se sentara, le dijo que era información reservada. Lucía no se sentó. Lucía dijo, palabras textuales que aparecen en el vídeo de la cámara interna de la fiscalía y que después se filtró a medios: «Licenciado, si esa llamada es por mi hija, dígamelo de frente, porque yo soy su madre y yo merezco saberlo antes que nadie». Y Zambrano, este burócrata que 4 horas antes le había dicho que su hija seguro andaba de fiesta, este señor que la había mandado a esperar como si su angustia fuera un capricho, este señor bajó la mirada. Y le dijo solamente: «Señora, acompáñeme. Encontraron a una persona en García». Esa frase, familia, encontraron a una persona,
No encontraron a su hija. No, lo siento mucho. Una persona. Como si Carla en ese momento dejara de ser hija y pasara a ser un cuerpo administrativo, un expediente, un número. Lucía, según contó después en una entrevista a Patricia Garza de Milenio Monterrey, lo único que recuerda de las siguientes 6 horas es que se subió al carro de la fiscalía, que la llevaron al CEMEFO, que un médico legista joven, casi un niño, le abrió un cajón refrigerado y que ella, antes de mirar, antes de confirmar nada, se quitó el rebozo que llevaba en los hombros y lo extendió como si fuera a tapar a Carla del frío, como si todavía pudiera cuidarla. Esa imagen, familia, esa imagen de una madre extendiendo un rebozo sobre el cuerpo de su hija muerta para que no tuviera frío en la plancha, es la imagen más dolorosa que les puedo entregar de este caso. Y es real. Está en el testimonio de Lucía y en el del propio médico legista, el doctor Alejandro Treviño, que 22 días después renunció a su puesto en el CEMEFO porque, según declaró públicamente, no soportaba seguir viendo madres así. Iván Coronado fue detenido el viernes 17 de agosto a las 9 de la mañana en su departamento de Cumbres. No se resistió. Estaba bañándose. Salió en bata. Cuando los agentes ministeriales le mostraron la orden de aprehensión por feminicidio agravado, lo único que dijo fue: «Necesito hablar con mi abogado». Marco el Tigre Salinas fue detenido 3 días después en un retén carretero en Sabinas, Hidalgo, cuando intentaba huir hacia Tamaulipas. Jorge Reina, el Pelos, se entregó voluntariamente 5 días después acompañado de su madre, doña Rosa Galván, una señora de 68 años que llegó a la fiscalía con su hijo agarrado del brazo y que le dijo frente a los reporteros palabras que también se hicieron virales. Le dijo: «Yo lo traje al mundo, yo te lo entrego, y que Dios y esa madre que llora me perdonen por no haberlo educado mejor». Esa señora, doña Rosa, después fue una de las personas que más apoyó a Lucía Pérez. Hoy son amigas, familia. La madre del feminicida y la madre de la víctima caminan juntas en las marchas del 25 de noviembre en Monterrey. Hay cosas en este país que no las entiende uno hasta que las ve. El juicio empezó el 14 de enero del 2025, exactamente 5 meses después del feminicidio. Duró 8 semanas. Lucía Pérez asistió a las 32 audiencias. No faltó a una sola. Llegó la foto de Carla todos los días. Las Madres Buscadoras de Nuevo León, encabezadas por la activista Angélica Orozco, organizaron guardias afuera del Centro de Justicia Penal de Apodaca cada día de audiencia. La sentencia se leyó el 12 de marzo del 2025. Iván Coronado Treviño, 65 años de prisión por feminicidio agravado en concurso real con delincuencia organizada. Marco Salinas, 30 años por coautoría en feminicidio agravado. Jorge Reina, 30 años por la misma figura, con reducción parcial por colaboración eficaz, ya que fue él quien rindió la declaración que permitió ubicar la finca y los celulares enterrados. 3 hombres adentro. 3 hombres que ya no van a ver salir el sol como hombres libres. 3 hombres que pensaron que una muchacha de 22 años de la colonia Independencia no tenía a nadie que peleara por ella. Y se equivocaron. Tenían enfrente a Lucía Pérez. Y Lucía Pérez, familia, Lucía Pérez es la razón por la que estamos contando este caso hoy. Pero el episodio no termina aquí, porque hay una cosa más que tengo que decirles. Una cosa que pasó después de la sentencia en abril del 2025 y que es lo que conecta este caso con el episodio 2 de esta temporada. Cuando las autoridades federales empezaron a tirar del hilo de la célula del Cártel del Noreste con la que Iván Coronado estaba relacionado, descubrieron que Carla Rangel no había sido la primera muchacha que desapareció después de salir con un hombre vinculado a esa estructura. Hubo antes de Carla al menos otras 4 mujeres jóvenes en el área metropolitana de Monterrey, entre el 2022 y el 2024, con un patrón inquietantemente parecido. Estudiantes, trabajadoras, sin antecedentes, que conocieron a un hombre mayor con dinero, que dejaron de aparecer.
cuyos casos siguen, hasta el día de hoy, sin sentencia. Y eso, familia, eso lo vamos a contar el próximo martes, en el episodio 2 de Crónicas del Noreste. Porque si Carla Rangel destapó la red, lo justo es que las otras 4 tengan su episodio, su nombre, su historia. Se llaman Brenda Saucedo, Mariana Pacheco, Jessica de la Garza y una muchacha cuyo cuerpo nunca se encontró, que en el expediente aparece solamente como NN, sexo femenino, desaparecida en San Nicolás, marzo de 2023. Esa muchacha sin nombre, familia, esa va a ser la pregunta que abra el siguiente episodio. ¿Quién era? ¿Por qué nadie la reclamó? ¿Y por qué su caso, hasta el día de hoy, sigue cerrado con candado en la fiscalía? Pero antes de despedirme, déjenme hacerles una pregunta incómoda, una pregunta que Lucía Pérez me pidió hacerles a ustedes, palabras textuales del último mensaje que me mandó antes de grabar este video. Lucía me dijo, Rafa, dígale a la gente que lo escuche que mi hija mandó 31 señales en 43 días. 31 fotos, 4 audios, una bitácora completa. Nadie las leyó a tiempo. Yo no las leí a tiempo. Las amigas no las leyeron a tiempo. La fiscalía no las leyó. El sistema no las leyó. La sociedad no las leyó. Pero ahí estaban, 31 señales. Si alguien que está oyendo esto ahora mismo está mandando señales como las de mi hija, por favor, no esperen a que la mochila azul sea lo único que quede. Eso fue lo que me dijo Lucía, palabra por palabra. Y por eso, familia, por eso este episodio se llama como se llama. Por esa mochila azul. Esa mochila azul que sigue ahí, intacta, sobre la cama de Carla, en una casa de la colonia Independencia donde una madre todavía, 2 años después, pone 2 platos en la mesa los domingos por la fuerza de la costumbre. Esa mochila azul que pudo haber sido el cuaderno de notas de una enfermera profesional que iba a salvar vidas en el Hospital Universitario de Monterrey. Esa mochila azul que terminó siendo la prueba número 1 de una carpeta de investigación. Esa mochila azul que esperaba a que alguien volviera. Pero esa puerta, familia, esa puerta ya nunca se va a abrir de regreso. Porque a Carla Rangel la sacaron del estacionamiento de Plaza Lincoln el 14 de agosto del 2024 a las 11:57 de la noche. Y nunca jamás volvió a entrar por la puerta de su casa. Si llegaron hasta aquí, familia bonita, les pido 3 cosas. La primera, díganle el nombre de Carla a alguien hoy. A su pareja, a su hija, a su mamá, a la compañera de trabajo. Carla Daniela Rangel Pérez, 22 años, estudiante de enfermería, hija única de Lucía. Que su nombre se diga, porque mientras se diga, ella sigue. La segunda, si están en una relación que se parece, aunque sea un poquito, a lo que les conté hoy, llamen al 800-108-40-053. Es la línea nacional contra la violencia de género en México. Es gratis, es las 24 horas, y no tienen que dar su nombre. La tercera, suscríbanse al canal y activen la campanita, porque el próximo martes les traigo el episodio 2 de Crónicas del Noreste, donde vamos a abrir las 4 carpetas que la Fiscalía guardó en el cajón después de la sentencia de Iván Coronado. 4 mujeres, 4 mochilas azules que nadie ha abierto. Y una de ellas, familia, ni siquiera tiene nombre todavía. Pero se lo vamos a poner, aquí, juntos. Yo soy Rafa Quintanilla. Esto fue Crónicas del Noreste. Y a Carla Daniela Rangel Pérez, hasta donde quiera que esté, que sepa que su mamá sigue peleando, que sus amigas siguen marchando, que su nombre llegó hasta esta pantalla. Y que mientras haya un canal que cuente esto y un público que lo escuche, los hombres como Iván Coronado nunca van a dormir tranquilos. Nos vemos el martes, familia. Cuídense mucho y cuiden a las suyas.